Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Estamos 1 de junio del 2022 y como todos los miércoles nos reunimos para compartir con ustedes los temas de coyuntura, los temas que les interesan a los pobladores de Arequipa, del Perú y del mundo. Hoy vamos a tratar el tema del futuro de la universidad peruana, en un ambiente donde todavía se discute si se tiene que cambiar la ley universitaria y donde también ya se están haciendo algunas promesas, como por ejemplo que en Arequipa existe una segunda universidad pública. Todo eso lo vamos a estar trabajando el día de hoy. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros seguidores a través de las redes sociales y los que se encuentran en esta plataforma de Zoom, que nos están siguiendo esta transmisión en vivo. Es importante mencionar que el avance o el futuro de la universidad peruana conlleva a un análisis muy profundo, justamente por el sentido de que el inicio de la pandemia y la forma remota que se ha venido trabajando en la universidad y ahora prácticamente el retorno a la presencialidad, ¿cómo se va a dar este cambio? Para ello hemos invitado al doctor Daniel Mora para analizar estos puntos. Y también un punto muy importante es analizar el proyecto presentado por el congresista arequipeño Ricardo Medina, quien ha presentado un proyecto para crear una nueva universidad en la región Arequipa. Para poder dar a conocer el contexto sobre el webinar que hoy vamos a desarrollar, presentamos al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. El audio, doctor. Su audio. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Eric. Un saludo muy especial al general Daniel Mora. Creo que hablar de él es hablar del esfuerzo que ha significado tratar de sacar a la universidad de la informalidad. Y definitivamente creo que esa es la percepción de la mayoría de gente. Durante mucho tiempo la universidad estuvo en una informalidad preocupante, desarticulada de lo que significa su entorno, desarticulada de la empresa, desarticulada de la sociedad y con un nivel educativo yo creo bastante precario. Este esfuerzo que se hizo realmente a través de la ley que significó la creación de SUNEDO significó entrar a un proceso de licenciamiento donde muchas universidades que no reunían los requisitos que exigía la ley tuvieron que dejar de prestar servicio y estos alumnos no fueron abandonados, sino muy por el contrario, se estableció procedimientos para que las universidades que existían continuaran dando el servicio hasta la finalización con sus estudiantes. Por lo contrario, se les dio la oportunidad a que estos estudiantes pudieran acceder a una universidad licenciada. Creo que esto ha sido realmente un cambio trascendental, porque definitivamente creo hoy más que nunca en este momento estamos viendo que a pesar de esta ley seguimos actuando dentro de la informalidad de lo que significa la universidad. Hemos visto con sorpresa de que la Universidad Católica del Perú en 400 años tiene la quinta parte de los grados otorgados por la Universidad César Vallejo, universidad que, bueno, creo que pasó el proceso de licenciamiento, pero creo que hay algunas cosas que definitivamente no funcionaron. La propuesta del congresista, presidente de la Comisión de Educación, Cedras Medina, yo no sé realmente cuál sea el espíritu de su propuesta, porque definitivamente creo que SUNEDU significó un paso importante para mejorar la calidad de la educación, evitar la informalidad y establecer retos que permitieran que la universidad pudiera tener la oportunidad de licenciarse cada 6 años, cada 12 años y obligarla realmente para que pueda cumplir con los roles que la ley le asigna. Ese proceso se ha estado dando, lamentablemente hemos llegado a un momento político donde se está legislando sin ningún criterio y con leyes a medida. Es lamentable que en la dación de esta ley hayan participado las diversas bancadas que de alguna manera representan intereses totalmente soterrados, universidades que no pasaron el licenciamiento, ¿no? Y ahora estemos en esta situación. Yo no quiero decir que la ley de SUNEDU sea la perfección, porque definitivamente una de las características fundamentales de la universidad
debe ser la autonomía académica y administrativa, y que debe ejercerse, yo pienso, de la manera más efectiva. ¿Por qué? Porque la universidad tiene que tener realmente este espacio en el cual pueda trabajar con libertad académica y libertad administrativa. Lamentablemente, yo creo que cuando se licenció las universidades, aparecieron una serie de criterios que después será oportuno de analizarlos con el general Daniel Mora, que creo que eran ya disquisiciones muy menudas para medir la calidad de la universidad. Pero mientras tanto, creo que estamos realmente no solo ante una amenaza de lo que es la universidad, sino una amenaza general en todo el país, que la sentimos, la percibimos y vemos cómo estamos yendo rumbo a un destino imprevisto en una situación tan crítica como la que estamos viviendo como país. General Daniel Mora, mi bienvenida y mi respeto realmente a usted. Buenas noches, Jaime. Bien, doctor Daniel Mora, bienvenido. Le invitamos a encender su cámara y recordarle también a la gente que estamos tratando el día de hoy el tema el futuro de la universidad peruana. Estamos en una situación donde es importante que nosotros identifiquemos cuál es la realidad de la universidad peruana, qué está pasando en el Perú, por qué se quiere hacer variaciones a la ley universitaria que venimos ya utilizando hace algunos años y que ha permitido un progreso en la educación del país. Por ello, voy a presentar oficialmente ya al doctor Daniel Mora Ceballos, ex ministro de Defensa, ex congresista de la República y promotor de la actual ley universitaria, la 3022-0. Adelante, doctor Mora. Un gusto tenerlo en Ventanas. Bueno, muchas gracias. No es fácil teorizar sobre este aspecto a la luz de los cambios tecnológicos que se suscitan tan rápidamente en el mundo. La globalización, la internacionalización, las tecnologías de la información, la globalización, el financiamiento, entre otros. A título de ejemplo, por ejemplo, en el tema relacionado con el financiamiento, y voy a dar esta introducción de cómo es en otros países, cuáles son los factores fundamentales para que haya países exitosos y otros no lo sean. Por ejemplo, a título de ejemplo, para el financiamiento que se da a las universidades, pondré a los Estados Unidos. Las 10 principales universidades de Estados Unidos reciben un promedio de más de 400 millones de dólares en donaciones cada una. Stanford, por ejemplo, de hace algunos años, recibía cerca de 1.000 millones de dólares. Y la mayor parte de estos recursos están dirigidos a la investigación. En lo que se refiere, por ejemplo, al tema de la globalización que estaba hablando también, actualmente las mejores universidades del mundo, y americanas en particular, reciben menos estudiantes norteamericanos. Harvard, por ejemplo, recibe actualmente el 27% menos de estudiantes norteamericanos. Yale, 24% menos. Podríamos decir, desde llenarnos de ejemplos con las diferencias abismales que existe con relación a la Universidad Latinoamericana y en particular con la Universidad Peruana. Es decir, desde cómo nació nuestra universidad, cuál es el contexto social, hacia qué tipo de resultados se orientó la universidad peruana y qué influencia tuvo la cultura imperante. Son factores importantes que definen en general un sistema educativo y que ha jugado un rol fundamental en el devenir de nuestra universidad y del país, indudablemente. Si hacemos un análisis somero con otras realidades de países más exitosos, observaremos que entre estos factores que definen un sistema educativo cobró fundamental importancia los resultados que se quieren alcanzar como país. ¿Qué país queremos ser? Y definido estos objetivos, estos países exitosos caminaron hacia la concreción
con políticas de mediano y largo plazo que permitieron alcanzar estos objetivos gradualmente, con metas adecuadas, y se requería para ello, evidentemente, una gran decisión política y un claro liderazgo. En Asia, por ejemplo, compleja y plural como es Asia, y vamos a tomar el caso de China, donde existen discordias internas, inequidades, grandes diferencias étnicas, falta de igualdad de oportunidades, se determinó, por ejemplo, que la educación sería el factor fundamental para la reducción de la pobreza y la generación de riqueza. En este contexto, China privilegia la inversión en educación. La bonanza económica que le da a sus exportaciones y muchas oportunidades de negocios atraen fondos públicos, privados, para invertir en investigación, contratar a docentes muy calificados, implementar una buena infraestructura, y en este tema también formó parte de la cultura popular china, referida al respeto al profesor, a su jerarquía, su incondicionalidad y fe de que el maestro es un hombre de prestigio y que es el eje fundamental para elevar los niveles de aprendizaje enmarcado hacia un tipo de resultados. Una cultura china que premia el esfuerzo, que fomenta la competitividad, pero sin embargo, siguiendo la lógica de Confucio, la lógica confuciana, los docentes son evaluados por los estudiantes. Distinta, por ejemplo, a lo que pasa en Europa, impensable, por ejemplo, en España. Los japoneses tienen una similar orientación. Generan, por ejemplo, alta competitividad en el trabajo académico de los profesores y hacen hasta torneos, grandes torneos académicos entre estudiantes. La más antigua universidad de Tokio, que fue fundada en 1877. La nuestra, 1547 o 1551, la de San Marcos. Más de 340 años antes que la de Tokio, nada menos. ¿Y qué ha pasado con nuestra universidad? Y veremos que universidades americanas nacen mucho después que la nuestra. Si hablamos de la Universidad de Inglaterra, de Reino Unido, se refleja en este tipo de universidad el culto a la libertad, a la dialéctica permanente dentro de su vida ciudadana. Y esto se refleja en el diálogo permanente entre el estudiante y profesor, la autocrítica, el debate en la búsqueda de la originalidad del pensamiento. De más está decir de la buena infraestructura, laboratorios, etcétera, etcétera. La mayoría de universidades en este tipo de universidad de Reino Unido son financiadas total o parcialmente por el Estado. Y para que ustedes tengan una idea, ¿no? Las tasas anuales se establecían hasta del 2010 cerca de 4.000 euros anuales por alumno, era la tasa que daba el Estado. Y a partir del 2012, 15, se incrementó a 11.000 euros por alumno anual, lo que también ha originado una gran migración de estudiantes hacia Norteamérica. Los estudiantes eligen primero la carrera que deben estudiar y luego la universidad que desean. Estas están ordenadas por prestigio, en el caso de Inglaterra, en un ranking, y son fundamentales para el mercado laboral. Una característica importante son las pocas horas presenciales que se tienen en estas universidades y muchas horas de trabajo personal y de reflexión e investigación, desarrollando una gran capacidad crítica en el estudiante. Se enseña a defender sus puntos de vista, defender su tesis, su originalidad del pensamiento. Esto lo he visto yo cuando he estado en Oxford y cuando hay unos gran salones parecido al Paraninfo de la San Marcos, donde frente a frente se pone un grupo de estudiantes para debatir
un tema concreto con un moderador que es un profesor principal, un doctor. La Universidad Francesa, por ejemplo, no se puede hablar de ella sin pensar en el modelo napoleónico, que es uno de los ejemplos más antiguos para la utilización de la universidad por el Estado, como instrumento para la modernización de la sociedad francesa. En la práctica, la universidad se convierte a nivel nacional en una institución que afirma la identidad nacional, que reconoce el mérito, que reconoce la equidad y tiene una fuerte administración central. Una universidad imperial, como fue llamada en un momento. Un concepto de una universidad estrictamente profesional. Se organizó en escuelas especiales para formar profesionales, médicos, ingenieros, maestros, abogados. Una educación eminentemente práctica, con una concepción práctica de la vida. Para que tengan ustedes una idea, se suprimió la literatura, se suprimió la filosofía. Es decir, promovió una formación coherente con lo que era el país, que era un país eminentemente agrario. El 90% de su población estaba ocupada en el área rural. La Universidad Napoleónica ha experimentado, evidentemente, cambios importantes a lo largo del tiempo, como por ejemplo la enseñanza superior como derecho constitucional, igualdad de oportunidades y de justicia social. Fue abolida por la Revolución, Convención de la Revolución de Francia. Indudablemente el modelo napoleónico ha tenido una gran influencia en la universidad contemporánea. La Universidad Alemana se funda a partir del siglo XIX. Junto con las francesas son la corriente de la universidad contemporánea. Es Humboldt quien se considera el padre de la universidad contemporánea en Alemania. En el medioveo alemán tenía grandes desventajas con relación a la educación en Europa, en la Edad Media. Los alemanes mandaban a estudiar a sus hijos a Italia y a Francia, que estaba mucho más avanzado en toda Europa, sobre todo en la educación superior. Y a su vez Alemania importaba profesores de estos países, de Italia y de Francia. Existieron diversas razones que pueden explicar este problema, fundamentalmente en el aspecto político y religioso. Sin embargo, es a finales del siglo XVII y principios del XVIII que se incorpora la libertad de enseñanza y el seminario como modalidad educativa. Posteriormente incorpora la ciencia como ente rector y fundamental de la educación superior. La conferencia como modalidad de enseñanza, el posgrado como nivel formativo por excelencia y la figura del profesor como elemento fundamental de la enseñanza. En esencia, la universidad alemana se basa en la investigación científica. El profesor es la figura fundamental, pero también debe ser investigador y su labor comunicar nuevos conocimientos fruto de la investigación. Además, la universidad para los maestros no solo es un lugar de paso, es necesario su dedicación a tiempo completo. Mire estos casos que estoy viendo, ustedes se van a dar cuenta con algunas condiciones básicas de calidad que le hemos puesto a la universidad peruana. Esta universidad contribuyó, según muchos, al surgimiento también de un nacionalismo acendrado en Alemania. Y por último, como a modo de ejemplo, pondré la Universidad Norteamericana, que en alguna medida promovieron el modelo alemán con algunas similitudes a los franceses. En 1850, por ejemplo, en Harvard se crean las escuelas profesionales, con una buena infraestructura, laboratorios, visualizando una enseñanza más práctica, más pragmática, donde se integra la docencia con la investigación y una organización académica y administrativa muy singular, apropiada a su realidad y al tipo de país que querían alcanzar,
Por ejemplo, para que tengan una idea que muchos no conocen, el gobernador del estado nombra al consejo directivo de cada universidad pública por 4 años. Y el consejo nombra al rector u otros funcionarios administrativos importantes. Es evidente la importancia asignada a la universidad como uno de los actores fundamentales para el desarrollo. La preocupación que tiene el gobernador del estado, ¿quiénes van a conducir su universidad? Factor tremendamente importante, y su participación directa en el desarrollo. Y para modo de ejemplo, cuando en el Perú pues nos sentíamos orgullosos del guano y de las islas y exportábamos cantidades, el presidente llamó al rector de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y le dijo: tenemos que reemplazar el guano peruano. Y comenzaron a sacaron el guano sintético. Estados Unidos basa su avance universitario en las empresas. ¿Por qué? Porque era eminentemente agrario inicialmente los Estados Unidos y no tenían quien fabricar herramientas. Las herramientas comenzaron a fabricar las pequeñas empresas. Y después las mismas empresas piden al Estado que cree una universidad, un instituto tecnológico para que sea capaz de diseñar y dar una enseñanza más pragmática. Tomo como ejemplo estos países, quizás como el más claro ejemplo de lo que ha significado la universidad para ellos. En Latinoamérica, y en particular en nuestro país, la universidad colonial nació impregnada de teología, el derecho de las Indias. Es decir, enseñaban cómo explotar mejor a nuestros indios y dar la legalidad correspondiente para esa explotación. León Pinelo fue uno de los abanderados en Salamanca, peruanos, que fue condecorado por España y mandado a España a enseñar el derecho de las Indias. Y acá le hacemos monumento a León Pinelo y algunas de las artes. Es decir, nuestra universidad tenía una organización de carácter conventual. Primó un sistema libresco, memorístico. En la República no hubo mayores avances. Se sustituyó a las autoridades peninsulares por criollos que seguían siendo españoles. Se careció de un sentido de afirmación nacional. Se continuó con la alienación cultural. Todos querían ser españoles, o más españoles que los mismos españoles, que aún perduran en nuestros días. Dármela de extranjero, de procedencia extranjera, si es europeo es mejor. Me cubre con un manto de una aparente superioridad. No se pensó qué país queríamos ser, qué queríamos como país y qué pasos debíamos dar para alcanzar ese ideal de país que queríamos. Se dejó de lado la ciencia y la tecnología. Se dio mayor énfasis a un profesionalismo imitativo. Actualmente la universidad peruana no ha tenido incidencia mayor en nuestro crecimiento como país, en nuestro desarrollo. Ni siquiera hemos pensado en que la educación es un factor fundamental para la reducción de la pobreza. Ha sido realmente una universidad que yo podría calificarla de mediocre, burocrática, indiferente, politizada, mercantilista, fabricante de profesionales y de títulos. Los gobiernos sucesivos no han mirado a la universidad como factor fundamental para el desarrollo. Más bien la han visto como un problema de carácter político,
que han tratado de eludir, de hacerlo invisible. El Ministerio de Educación, cuando hemos sacado la ley, ni se preocupaba por la universidad. Todos le daban su presupuesto y que no me molesten las universidades. Nadie quería meterse con este tema. Más bien la ha visto con ese tipo como un problema de carácter político. ¿Cómo visualizar una universidad del futuro para nuestro país? Fácil es mencionarlo, es decirlo, para los países que hemos mencionado, que seguirán los derroteros que el desarrollo de la ciencia y tecnología ha marcado. Será difícil para nuestro país. No obstante, creo que con la ley universitaria hemos intentado hacer un breve ensayo que ojalá tenga éxito. En primer lugar, la universidad debe ser uno de los principales instrumentos del Estado y así está concebido en la ley. Y yo veo en el futuro, entrando acá al futuro, a la luz de estos documentos que hemos dado, como es la ley universitaria y como es la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que muy poco se habla. Creo que será uno de los principales instrumentos del Estado en los próximos años para el desarrollo sostenible del país. Ella tiene la obligación de contribuir a la transformación de su entorno, como lo acaba de mencionar Jaime Mujica, de su entorno inmediato o mediato, de su sociedad, en el tipo de sociedad que queremos, de su calidad de vida, de sus valores. Debe ser la principal trinchera de defensa de nuestra cultura, propiciando una gran movilidad social, la cohesión nacional y de elevar la autoestima nacional. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué resultados queremos obtener como país en el largo plazo? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué vemos nosotros como futuro con la universidad? Primero, una universidad conectada a los grandes objetivos nacionales, que dé solución a los problemas nacionales, regionales y locales. Eso visualiza la ley y eso veo yo que debe ser el futuro si hay decisión política y un liderazgo claro para hacerla cumplir. Veo una universidad que forma intelectuales y profesionales cuyos saberes sean de uso práctico y útil para la sociedad. Yo no enseño solamente para transmitir conocimientos. Una universidad que es pertinente, que responde de manera efectiva a las necesidades sociales, que es clave en el avance tecnológico, que es clave en la innovación. Nuestra universidad, desgraciadamente, no ha sido capaz de enfrentar estos retos que demanda nuestra sociedad. Y los gobiernos nunca la han tomado en cuenta en una sociedad que paradójicamente siempre es de cambio permanente por su esencia misma. 3, necesitamos una universidad y vemos así una universidad en el futuro donde la investigación está presente en todos los campos del conocimiento y del pensamiento. Apoya la investigación básica que abre el camino a las aplicaciones productivas y la innovación tecnológica. Necesitamos una universidad crítica que surja como respuesta a planteamientos de solución a los problemas nacionales. Necesitamos, y vemos así, una universidad en la que existe una relación estrecha entre la educación y la investigación, que se retroalimenta en forma constante para beneficio de los estudiantes. El profesor investigador, que también lo menciona la ley, será la clave en la calidad de la enseñanza y la relación docente-investigador, estudiante, docente, investigador y estudiante, que es el elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actualmente, ¿qué es lo que pasa? En nuestro país los docentes son los que dominan una disciplina. Los investigadores son escasos. Existen en algunas universidades públicas o privadas muy pocas, salvando muchas dificultades. Y los estudiantes totalmente aislados de la investigación y del sistema productivo. Quinto, nosotros vemos con relación a los estudiantes que las universidades públicas han incrementado su oferta educativa. Los procesos de admisión son exigentes. Importa el talento, la creatividad, no a la memoria. Y los estándares académicos son inflexibles. Vemos una universidad que ha desarrollado protocolos para descubrir actitudes en los estudiantes para encaminarlo a su plena realización. 6. Vemos que en el futuro las universidades, tanto públicas como privadas, se clasifican en categorías A, B, C, D, en función al número de profesores a tiempo completo. También le suena a eso que la ley dice en condiciones básicas, cantidad de investigadores, cantidad de docentes investigadores, estudiantes destacados por su talento, creatividad e innovación, número de publicaciones indizadas, premios de investigación obtenidos, infraestructura, laboratorios, sistemas de información, centros de investigación especializados, deporte. El Estado también, veo en el futuro, que ha implementado un ranking de universidades confiables y también la situación de egresados en el mercado laboral, tanto nacional como internacional. La universidad y la globalización exigen mayor competitividad y por lo tanto la competencia obliga a tener centros cuadros de alta calidad. En nuestro país ha primado el sistema libresco memorístico y la de mediocridad como estandarte de la educación. La calidad ha estado ausente en todos sus ámbitos. Podemos apostar, y yo creo, por una universidad pública de gran calidad, que dé igualdad de oportunidades a todos los peruanos, con una mayor oferta educativa, mayores recursos y una mejor gestión. 7. La internacionalización de la universidad. Vemos una universidad peruana que ha generado en el futuro gran movilidad de estudiantes, tanto y docente, tanto a nivel regional como global, por la calidad de sus investigaciones, el talento de sus estudiantes y por la acreditación de la calidad de sus universidades. Se ha generado redes de cooperación e igualmente un espacio geográfico regional de la calidad educativa, con estándares de calidad que permite además la circulación de profesionales entre países. Por ejemplo, veo que la Alianza del Pacífico de Perú, Chile, Colombia y México puede ser un espacio geográfico regional de la calidad educativa, con estándares de calidad que permite la movilización estudiantil, pero además la movilización de profesionales. Es decir, un ingeniero graduado en el Perú podría trabajar en Chile, podría trabajar en Colombia o en México. Creo que podemos dar el primer paso con la Alianza del Pacífico. Todavía no tenemos claro en nuestro país el concepto de internacionalización. Generalmente lo vemos y el Estado también como un tema de carácter asistencialista, de ayuda, no como una universidad capaz de aportar al mundo sus conocimientos, sus investigaciones, su talento. En el mundo tenemos los peruanos, miles de investigadores peruanos, cerca de 3.000 investigadores peruanos que aportan a otras realidades. Pero también necesitamos beber de otras experiencias de otros países, tal como lo hizo China, como lo hizo Japón, de la globalización para traer nuevos conocimientos, tecnologías y volcarlos en nuestras universidades para el beneficio de nuestro país. Las clases serán más presenciales que virtuales. Lo vemos así.
y la ley lo contempla de esta manera. La clase presencial ha cobrado mayor importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor es el eje más competente, investigador capaz de generar nuevas ideas de estudiantes, que estimula la creatividad, la innovación y orienta a los estudiantes a soluciones, a planteamiento de soluciones concretas. Este tipo de profesor buscará la complementación con trabajos virtuales, pero en general vemos nosotros que es importante la enseñanza presencial como con un profesor coordinador, articulador para el trabajo en equipo. La enseñanza será más personalizada. Sustituirá la educación virtual a la educación presencial, sobre todo en un mundo de las comunicaciones y en pleno proceso de una nueva revolución industrial. En nuestro país, desgraciadamente, con honrosas excepciones, solo ha servido para mercantilizar la educación. En muchos casos, grandes estafas, sin asesoramiento, ni tutorías para obtener grados y títulos, tanto de universidades extranjeras como nacionales, que no garantizan un valor profesional. La experiencia en nuestro país señala que muy pocos estudiantes culminan con éxito estas carreras. En general, la universidad no podrá reemplazar la experiencia universitaria tradicional, caminará por nuevos rumbos profesionales, probablemente online, pero no tendrá ni la calidad pedagógica ni el rigor académico. Otros aspectos que se pueden vislumbrar en el futuro para la universidad peruana. Vemos que la universidad se convierte en el eje central de apoyo de conocimiento y tecnología para el crecimiento y el desarrollo de sus respectivas regiones. Para el caso especial de Arequipa, yo veo a la UNSA de Arequipa con su mina escuela en minería, con sus laboratorios que está construyendo, que se convierte en la principal centro de investigación y tecnología minera de Latinoamérica, que Arequipa camina a convertirse en una ciudad universitaria como Oxford, clúster que se vinculan estrechamente a la universidad para la formación, capacitación e innovación. Veo 5 universidades que ingresan a los rankings mundiales más prestigiados, 3 públicas y 2 asociativas privadas sin fines de lucro. Veo 2 universidades, una pública y una privada, que crean sus hospitales docentes con la más alta tecnología. ¿Creen que no es posible crear hospitales docentes en nuestro país? Que se institucionaliza la educación continua para mejorar nuestra competitividad. ¿Qué será de la universidad privada versus pública en un país donde los mercantilistas, lo veo así, seguirán luchando en el futuro por minimizar el papel regulador del Estado en la educación en el país y dejar que solamente actúen las fuerzas del mercado? Seguirán considerando que la educación debe verse como cualquier otra actividad económica. Sin embargo, seguirán exigiendo las exoneraciones tributarias y maximizando sus beneficios económicos en la situación actual. ¿Es ético que el Estado contribuya con negocios privados cuando existen carencias económicas en las universidades públicas? En este contexto, se habrá que preguntar en el futuro, ¿deben existir las universidades societarias con fines de lucro? La libertad de empresa es necesaria, sin embargo, deben sujetarse a todos los mecanismos de supervisión y control de la calidad y de uso de recursos que tiene el Estado, y que no puede renunciar el Estado a esta labor. Sin embargo, veo yo que se nos viene un mundo en el que hay que luchar, si se puede llamar así, contra la internacionalización mercantilista de la educación. En resumen, he querido presentar una visión muy apretada de lo que pienso. Si existe el convencimiento de los sucesivos gobiernos sobre la continuidad de una política educativa de largo plazo, de la continuidad de una política de aseguramiento de la calidad de la educación,
y del aseguramiento económico financiero para nuestras universidades, indudablemente que deberán ser acompañadas en las decisiones políticas más acertadas para su consecución. En nuestro país, no acostumbrado a planificar, donde la planificación, según los neoliberales más recalcitrantes, atentan contra el mercado, la prospectiva tiene poco significado. Ni hablar o hablar del futuro solo es un ensayo. Y en este caso solo una aproximación del cumplimiento de la ley 3220, ley universitaria. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted por su participación. Y vamos a pasar a la lectura de algunas interrogantes que han planteado para usted. Dice, el Plan Estratégico Nacional desarrolla enfoques relacionados con la educación superior, enfoques que por desinterés, inacción, desidia y corrupción no se llevan adelante. La falta de eficacia aunada con la corrupción ha terminado por demostrarnos por qué seguimos siendo un país subdesarrollado. Frente a esta situación, ¿cómo debería operar en este caso las universidades en todo el territorio nacional, doctor? Bueno, he dicho que la universidad en nuestro país nace, la primera universidad de América, superamos a Estados Unidos, a Japón, a todos, pero ha sido una universidad conventual que no se ha preocupado de los grandes problemas nacionales. Tenemos, no le miento, por lo menos 12 planes estratégicos, yo los tengo acá en mi biblioteca, en la cual se dice cómo debe ser la universidad peruana, cómo debe ser la educación, cómo se debe diseñar el sistema educativo, etcétera, etcétera. Brillante. ¿Qué es lo que falta? Decisiones políticas y gran liderazgo para llevar a cabo las políticas educativas y llevar a concretizar los planes de corto, mediano y largo plazo. Mientras no haya una decisión política, no podremos avanzar. Y mientras no haya un liderazgo claro, tampoco. Fíjense con la ley universitaria. 8 años. Desde su nacimiento, desde que comenzamos a elaborar la ley, que era una política pública, hubo oposición tremenda por la falta de educación misma o por los grandes intereses particulares y privados. Por eso, tenemos que tener gobernantes que tengan claros los objetivos nacionales, que tengan claro qué país queremos ser y que tengan claro las decisiones que deben tomarse y el liderazgo apropiado que permita llevarlos a cabo. Sin eso, no es posible llevar a cabo ningún plan estratégico. La decisión política, el conocimiento y el liderazgo, claro, son factores importantes. Bien, continuamos con más consultas para el doctor Daniel Mora Ceballos sobre el futuro de la universidad peruana. Nos hacen la siguiente consulta. ¿Sabe que se está cumpliendo el tiempo para que nuevamente exista la propuesta de nuevas universidades en el país? Hay una crítica tanto para la universidad pública como para la universidad privada. En este balance y con las propuestas que incluso han salido en estos días, ¿se inclina usted, doctor Mora, por apostar por alguna de las dos formas? Es lo que nos consultan. ¿Necesitamos más universidad privada, más universidad pública? Mejor es que se dé un periodo más de tiempo sin que salgan otras universidades. ¿Cuál es su apreciación respecto a eso? Mire, esta ley universitaria salió con el fin de frenar la proliferación de universidades. Si no hubiéramos sacado esta ley, en este momento tendríamos 200 universidades. 200 universidades. Cuando sale esta ley, habían 42 proyectos que querían ser universidades. Por ejemplo, ha presentado un proyecto de ley está presentando un proyecto el presidente de la Comisión de Educación para crear una universidad nueva en Arequipa.
pública, cuando la ley dice que primero debe tener la aprobación del Ministerio de Economía, a ver si tiene dinero y si las carreras que van a dar y todo realmente benefician a una determinada región. Entonces, miren, la UNSA de Arequipa tiene filiales en Camaná, tienen Majes, tienen varios sitios filiales. ¿Para qué queremos una nueva universidad en Arequipa? Es populismo puro. ¿Por qué no fortalecer la universidad de Arequipa? ¿Por qué no hacer crecer la oferta de esa universidad planificadamente? ¿Por qué no crezca en infraestructura, que su campo universitario florezca, su campo universitario acepte a los alumnos que vengan, estudiantes que quieran venir de otras provincias y los aloje allí, etcétera? ¿Para qué una nueva universidad en Arequipa? Si la UNSA, por ejemplo, ha mostrado que puede tener una buena facultad en Camaná o en Majes, no sé. Pero necesitamos más universidades. Fíjese, nosotros tenemos, y acá tengo un cuadro, para que tengan una idea, en el 2010 se crearon 19 universidades. Y en los 6 últimos meses del gobierno de Alan García se crearon 13 universidades. En un año y medio se crearon 32 universidades, y 32 universidades que no tenían ni siquiera terreno para construir, solamente en forma populista. Acá debemos sacar buenas universidades. Y la relación, para que tengan una idea, Brasil tiene una universidad por cada millón de habitantes. Brasil tiene una universidad por cada millón de habitantes. Perú está en segundo lugar, tiene 4.6 universidades, 5 universidades por cada millón. Tenemos casi 5 veces más universidades que Brasil. Argentina tiene 2.2 universidades por cada millón. Chile tiene 3.8 universidades por cada millón. Nosotros tenemos casi 5 universidades. Lo que debe hacer el Estado es tener universidades, incrementar la oferta de las universidades públicas según cada caso, porque hay regiones que son muy accidentadas. Por ejemplo, si vamos a Ancash, Ancash tiene 2 universidades, una en Chimbote, en la zona de la costa, otra en la sierra en Huaraz, pero también hay otro callejón de Conchuco que llega hasta Huánuco que también tiene su universidad. Y las universidades tienen que meterse en la cabeza que no hay docentes, no hay profesores. Las universidades públicas tienen 24,000 docentes en general. Las privadas tienen un poco más, pero hay universidades que tienen una gran carencia de docentes. Nuevas universidades para el país, yo pienso que mientras, si hay 50 que no han licenciado y que podrían mejorarse para licenciarse con el nuevo modelo 1.5 que dice la SUNEDU, que es un poco más exigente. Ahí tendrían 50 universidades más que estar creando 40 más adicionalmente que no van a tener nada. No sé si eso satisface la inquietud. Doctor, sin embargo, la región de Puno tiene 2 universidades nacionales, la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional de Juliaca, conocida como la UNAC. ¿Es la única región que tiene 2 universidades públicas en el Perú? No. ¿O qué otra región más hay? Ancash tiene 2. Una que está en Lima no tiene. Que está en Huaraz, la UNASAN, la Universidad de Túnez Mayolo, que está en Huaraz. Y hay otra universidad que está en la costa, ¿no? Y hay depende, por eso le digo también de la zona y la cantidad de población que se tenga. Para mí, por ejemplo, sería muy interesante, ¿no?, incentivar la creación de institutos de alta calidad, porque el Perú requiere 200,000 técnicos anuales que no los tiene, y tenemos que seguir importando técnicos mineros de Bolivia, de Chile, de Polonia. No tenemos expertos en flores, y lo tenemos que importar de Colombia para mandarlos a Tingomaría, y así otras. El presidente, el gobierno debía incentivar
Los institutos y las universidades deberían crear sus propios institutos, que la ley lo permite. Entonces, no porque tenga más universidades, soy mejor. Hay universidades, por ejemplo, la UNAM, la Universidad Autónoma de México, tiene más de 400,000 alumnos repartidos en filiales en todo el país. Y es una universidad que está entre las 160 mejores del mundo. Creo que acá la solución es crecer en la oferta, gradualmente, con planificación, en infraestructura, en personal docente, etcétera. Si no, tendremos que importar, como ha hecho Ecuador, importando doctores del mundo. También es posible hacerlo. Pero crear una universidad porque a mí me dio la gana y porque yo le ofrecí a mis electores darle una universidad, es volver a más de lo mismo. Doctor Daniel Mora, nos hacen llegar una nueva interrogante que está centrada al trabajo que se hace en los laboratorios. Nos preguntan por qué no hay proyectos importantes que salgan de las facultades de ingeniería de las diferentes universidades del país. Es la consulta. ¿Cuál es el problema interno que usted considera que está sucediendo? Primero es el desconocimiento. Así como criticamos el desconocimiento de funcionarios públicos, también hay desconocimiento de rectores porque salen elegidos políticamente y no tienen ni siquiera la visión. Yo he ido a una universidad pública que tenía 200 millones anuales. No hablo de San Marcos, que tenía cerca de 800, 900 millones. Y era incapaz una universidad que regresaba al Estado cerca de 80 millones y no había podido hacer un laboratorio de materiales en la universidad para la Facultad de Ingeniería Civil. Un laboratorio de mecánica de suelos que no costaba más de 200,000 soles. Y llamamos al decano. Pero el decano de esa facultad no era una facultad de ingeniería civil, sin embargo, su decano no era de la especialidad. Entonces, había sí, porque la ley lo permitía, la anterior. Entonces, no sabía ni siquiera. Por otro lado, hay una cuestión importante. Si el decano no es un doctor que ha hecho investigación aplicada, que ha hecho investigación o tiene maestría, pero acá la ley pide doctorado, que ha hecho trabajo riguroso de investigación, no se va a dar cuenta de la necesidad de laboratorios, porque nunca en su vida ha hecho una investigación. Entonces, hemos encontrado una universidad en el norte que tiene la especialidad de ingeniería ambiental. Ni un solo laboratorio, ni para ver la calidad del agua, la calidad del aire, que son cosas baratas. La utilizan, el dinero que tienen estas universidades, lo utilizan para cualquier cosa, menos para lo que debe estar destinado. ¿Y cuál es el otro problema de la universidad pública? Los presupuestos históricos. Es decir, llega un rector que ni se atreve a modificar el presupuesto anterior y solamente dice, auméntale por inflación 10%, ya nada más, a todas las partidas. Por eso le sobra plata. Y no sabe en qué aplicar la mala gestión, la ignorancia en la especialidad, muchas veces no permite. Por ejemplo, usted le pregunta a un médico de estas universidades chicha que han surgido, no sabe qué cosa debe tener un laboratorio de cirugía en una facultad de medicina, y lo hemos visto. No sabe que debe tener un mortorio. No sabe cómo hacer. Ni siquiera llamar especialistas. Esa es la mediocridad que tiene nuestra universidad. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué la UNSA ha diseñado 2 edificios, uno de 12 pisos para laboratorios de ingeniería y laboratorios de biotecnología? Porque me supongo que tiene especialistas. La Universidad de la UNSA tiene la mayor cantidad de investigadores que tiene el Perú, más de 100 investigadores, 160, que están reconocidos por el CONCINTEC. Entonces esa gente sí es capaz, ha hecho investigación y sabe qué laboratorio debe tener. Pero si usted tiene una facultad de agronomía y no sabe, pues no ha hecho laboratorio nunca de cómo hacer un injerto, etcétera,
no sabrá nunca nada de qué poner y les sobrará la plata. Y las universidades en promedio han gastado el 52% de su presupuesto en los últimos 15 años. Con eso le digo todo. Muchas gracias, doctor Daniel Mora Ceballos, por las respuestas y por el desarrollo del tema. Vamos a continuar y ahora le doy tiempo al doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, para las conclusiones y el cierre del webinar del día de hoy, donde hemos tratado el tema El futuro de la Universidad Peruana. Doctor Jaime, buenas noches. Buenas noches, doctor Daniel. Definitivamente escucharlo a usted, creo que es tener una visión, un sueño de lo que debía ser la universidad. Y encontrar la experiencia que usted tiene de la universidad a través del mundo y el reto grande que plantea la globalización de ser competitivos como universidad, es un problema que definitivamente tenemos que afrontarlo y afrontarlo de la manera más técnica posible. No es posible que tengamos criterios políticos cuando las decisiones son totalmente técnicas. Yo estoy enteramente convencido que si queremos cambiar los destinos del país, pues tenemos que cambiar la educación. Y tenemos que encontrar una educación que responda a las exigencias del momento actual. Lamentablemente la educación en Perú se quedó en el tiempo. Con la llegada de Internet en este milenio, prácticamente creo que estábamos atrasados 20 años. La pandemia ha puesto en evidencia no solo la incapacidad del Estado, sino la incapacidad de la educación de dar una respuesta coherente a un hecho que debía estar preparada, porque definitivamente tenía las herramientas necesarias para poder afrontar lo que significó la pandemia. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Definitivamente que el sistema educativo es totalmente deficiente. Ahora, algo que yo creo, y definitivamente para mí es una verdad irrefutable, es que no vamos a cambiar la educación del país a través de una ley, ni a través de problemas legales. Yo creo que necesitamos, lo que decía el ingeniero Daniel Mora, ¿no? El doctor Daniel Mora, necesitamos objetivos nacionales claramente definidos, necesitamos un plan de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, donde la educación sea un factor fundamental. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a la improvisación total. Y la improvisación no solo parte de la educación, parte del Estado mismo. Y tenemos una clase política realmente decadente. Y digo decadente porque definitivamente están ellos guiados simplemente por intereses subalternos y nunca realmente por el interés nacional. Ahí me ha dado vergüenza ver agruparse a todas las bancadas políticas sin distinción de color para tratar de bajar una ley donde estaban por medio los intereses de muchos de ellos que tenían las universidades que lamentablemente fueron parte de la informalidad y que en esta ley por lo menos salieron. Esa es una realidad que creo que la gente tiene que entender. Esa es la clase política que tenemos. Entonces no le pidamos peras al olmo, definitivamente. Si queremos cambiar el país, pues tiene que haber un cambio radical. Estamos viendo lo que está ocurriendo actualmente. Una vergüenza que por cualquier lado que la veamos, yo creo que el Perú no merecía la situación que está viviendo. Estamos actualmente en el ojo de la tormenta a nivel mundial por todos los escándalos en que estamos inmersos. Hemos visto una universidad que dio el título y después de 6 años siempre le hizo hacer la tesis en Azángaro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todavía tenemos la osadez de decir que queremos hacer una universidad en Arequipa. ¿De qué universidad se va a hacer? Si nosotros hacemos un análisis de la demanda educativa, que es uno de los indicadores de calidad de una universidad, y cuántos de ellos realmente tienen o están trabajando para lo que fueron preparados, vamos a ver que la mayoría están desocupados. Y no están desocupados porque el mercado no los necesite, sino porque lamentablemente la universidad no está preparando los profesionales que la sociedad requiere, que la empresa requiere. Entonces hay una ausencia total de vinculación de la universidad con la empresa y con la sociedad. Si las universidades que tenemos actualmente asumiéramos el reto de poder hacer un cambio radical en lo que significa la universidad, yo creo que sería importante, ¿no? Pero no vamos a hacer crecer realmente el problema con medidas, con ideas totalmente descabelladas, como pensar que vamos a hacer ganar haciendo más universidad. Creo que el doctor Mora decía algo importante. Nosotros somos un país que tenemos la mayor cantidad de universidades de Latinoamérica,
de acuerdo a la cantidad de habitantes. Tenemos la mayor cantidad de profesionales, tenemos la mayor cantidad de profesionales desocupados, y cuando hemos querido afrontar los problemas de tecnología, cuando hemos necesitado técnicas para muchas etapas de nuestro desarrollo, lamentablemente hemos tenido que importarlos. Porque no somos capaces de dar alternativas claras frente a problemas que son puntuales en la sociedad. Yo quiero tomar simplemente cómo logró desarrollar ese país a través de un instituto tecnológico que creó el procesador Intel. Y eso fue suficiente para que a través de institutos el país lograra mucho. Lorena hablaba de Puno, que tiene 2 universidades. Pero sin embargo, Puno tiene litio. Parte del mundo actual es definitivamente el conservar el medio ambiente. Y dentro de la conservación del medio ambiente, pues estamos entrando a energías que ya no sean contaminantes. ¿Y cuál energía no contaminante? Los carros eléctricos. ¿Y los carros eléctricos con qué funcionan? Con baterías. ¿Y esas baterías de qué se hacen? De litio. Si solo tuviéramos un instituto tecnológico, no estoy hablando de una universidad, que fuera capaz de conseguir un proyecto de esta naturaleza, creo que bajaríamos de ser un país primario exportador y nos convertiríamos en un país definitivamente que por lo menos está dando valor agregado a algo de lo que produce. Estamos en vísperas del proyecto MAGES, que es una pesadilla para los arequipeños. Pero ¿qué universidad está preparando los técnicos que va a requerir MAGES? Actualmente tenemos el boom de la exportación, donde hay especialistas en riego, en poda, en administración, todas las especialistas que ha desarrollado esta nueva actividad, que es una de las actividades más grandes que tiene el Perú. ¿Qué universidad está preparando ese tipo de profesionales? O sea, la desarticulación de la universidad definitivamente con las necesidades de la empresa y de la región ha ocasionado que algunas empresas tengan que crear sus propias universidades. Entonces, definitivamente creo que escucharlo ha sido gratificante. Es a veces un sueño del cual uno despierta y termina en una pesadilla. Pero de todas maneras, el resto todo es gratis. Yo creo que podemos hacer muchas cosas y definitivamente esta lucha no va a parar, ¿no? Pero estamos en un momento tan especial que creo que en general, ojalá las cosas pasen bien. Mi respeto por todo ese cariño y esfuerzo que le ha puesto usted a la educación siempre. Y al Perú también. Gracias, Jaime. Bien, muchísimas gracias. Gracias tanto al doctor Daniel Mora Ceballos y al doctor Jaime Mujica Calderón por este análisis y esta noche que nos ha llevado a varias conclusiones y hace falta trabajar más, sobre todo en calidad educativa. Nos vemos el próximo miércoles, y es que el próximo miércoles Ventana Sanmartiniana cumple 2 años al aire. 2 años al aire y cada miércoles hemos estado analizando diversos temas y también teniendo invitados. Hay una programación interesante que Eric Lazarte la está preparando. Bien, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, buenas noches.